buenas noches para todos, qué gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados en este momento a través de nuestra aplicación o de nuestra página web. También pedirles un grandísimo favor y es que primero, quiten toda distracción de alrededor de ustedes. Cualquier cosa que ustedes puedan ver que en algún momento les va a robar la atención de la palabra que está muy buena y seguramente Dios quiere hablarte a ti, a tu corazón. Por eso también quiero pedirte este segundo favor y es que nos cuentes con cuántas personas estás conectado o conectada ahorita mismo en vivo, desde tu dispositivo y también desde dónde estás conectado o conectada. Para nosotros es absolutamente importante conocerlos a ustedes, saber desde dónde nos están viendo, a quién le está llegando esta palabra. También quiero decirte que aquí en este momento hay un anfitrión. A esa persona tú puedes pedirles petición de oración, puedes tratar de pedirle alguna información para acercarte a nuestro ministerio. Y si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes hacérnosla saber o hacérnosla llegar a través de esta persona que está muy dispuesta para tu beneficio. Vamos a iniciar en esta segunda parte de esta serie maravillosa que hemos titulado Redireccionar. Hay un libro famosísimo llamado El progreso del peregrino y lo conocí por medio de otro libro que lo recomendaban y daba una muy buena referencia acerca de este. De hecho, cuando lo investigué me di cuenta que era el segundo libro más leído en la historia después de la Biblia. También es el que más traducciones tiene después de la Biblia. Así que me dio por investigar bastante de este libro y me encontré una historia maravillosa. Cuenta la data acerca de la historia de un hombre llamado Cristiano y arranca un camino, inicia un camino inspirado, motivado, desafiado por un libro que había encontrado en determinado momento de su vida. Este libro lo incitaba a iniciar un camino, un viaje a lo que para él en ese momento era lo desconocido. Mientras trasegaba en este camino, él se daba cuenta que durante su pasadía habían ciertas advertencias, direcciones y también habían personas, unas personas que lo querían desviar del camino y otras personas que querían ayudarle a que permaneciera en el camino correcto. Durante este trasegar, él se encontró con personalidades que nosotros podemos sentirnos identificados, ya que todo el trasegar del camino de este hombre llamado Cristiano hace alusión a la vida del cristiano cuando conoce la palabra de Dios, ese libro que nos transformó la vida, y cuando empezamos a caminar en el camino, a trasegar en el camino de la vida, pero también en el camino de Jesús, en el camino del cristianismo. Este hombre se encontró con varios personajes muy llamativos, algunos bastante pintorescos, pero todos tenían un propósito. Algunos eran enfocarlo y otros era desviarlo del camino. Cristiano tenía solo un llamado y era estar atento a las advertencias y a las señales y obedecer a aquellos que lo estaban guiando en el camino correcto. Habían varios personajes que querían desviarlo del camino. Uno de ellos, y el que en lo personal más recuerdo, se llama obstinado. Había uno que también se llamaba flexible, había otro que se llamaba sabio mundano, había otro que se llamaba legalista y había otro que se llamaba moralidad. Y cada uno de estos hacía alusión a el carácter que tenía y que definitivamente mostraba hacia este joven llamado Cristiano que acababa de iniciar este viaje en su camino. Este personaje que más me llamó la atención a mí era obstinado y definitivamente podemos encontrarnos en el camino de la vida a personas obstinadas, pero realmente este no es el gran problema. El gran problema es cuando nosotros somos obstinados. ¿Qué es una persona obstinada? Es una persona que a pesar de que sabe que está en lo incorrecto, sigue insistiendo que va a perseverar por ese camino. El problema es que estas personas siempre terminan desviándose y nosotros tenemos que evitar caer en esas actitudes, siendo obstinados y perseverando en los errores que Dios nos ha venido advirtiendo
a través de su palabra, a través de nuestras autoridades o a través de situaciones que Dios mismo permite para que no nos desviemos del camino. El propósito de esta serie no es otro, sino enfocar a aquellos que decimos ser cristianos, pero necesitamos redireccionar nuestra vida y ministerio hacia el camino correcto. Muchas veces en su trasegar, este hombre del que estamos hablando, llamado cristiano, que hace alusión a nosotros en la vida cristiana, también se desvió del camino. Pero fue cuando desobedeció lo que decía el libro que él había encontrado, cuando desobedeció las personas que Dios había puesto para que lo guiaran y cuando escuchó a aquellos que estaban destinados a desviarlo. Lo primero que este hombre y lo primero que nosotros también tenemos que hacer son dos cosas: reconocer y aceptar. Reconocer y aceptar que, bueno, que en algún momento nos salimos del camino, que necesitamos regresar a Él para que Dios vuelva a tomar el control de nuestras vidas. Hoy podemos que estemos obstinados, perseverando en alguna actitud, en algún pecado que sabemos que está equivocado, que sabemos que ante los ojos de Dios no está bien, que sabemos por el testimonio de la palabra que eso a Dios no le agrada. Y esos pecados nos van a llevar no solamente a desviarnos del camino, sino quizás aún a perder nuestras vidas. Cuando emprendemos un camino, estas están llenos de señales. Cuando viajamos de un lugar a otro, normalmente lo que muchos de nosotros hacemos es que prendemos nuestros dispositivos móviles, cogemos cualquiera de las aplicaciones que hay para viajar con seguridad y descubrir cuál es el camino correcto, a veces el menos corto, a veces el que tiene menos tráfico, y empezamos a obedecer las señales de advertencia que éstas nos dan. Muchas veces las señales están en el camino y otras veces aparecen en nuestros dispositivos. En algunas nos dicen que hay un tráfico y nos vamos a demorar más. En las señales de tránsito nos dicen que podemos ir en contravía, que hay cámaras de fotomulta, que hay reductores de velocidad, y todas estas señales están destinadas para nuestro propio beneficio. Por eso debemos evitar ignorar las advertencias, puesto que las consecuencias llegarían a nuestra vida. Si aplicamos esto mismo al diario vivir, nos vamos a dar cuenta que Dios también pone muchas señales en nuestro camino para que nosotros tengamos un viaje seguro y que no lleguemos a desviarnos de ese camino o de ese propósito que Él tiene contigo y conmigo. El problema es cuando empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión y a tomar las decisiones que no van acorde, primero, a esas señales o advertencias o a esas personas que Dios pone para guiarnos en el camino correcto. ¿Sabes? El problema muchas veces no es el camino, sino nuestro propio orgullo y soberbia, que no nos permite aceptar que estamos equivocados, que estamos cometiendo un error y que no queremos volvernos de nuestro error para sencillamente aceptar que nos equivocamos y que necesitamos volver al camino correcto. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia nos ciega y no nos permite ver no solamente cuál es el propósito de Dios para nosotros, sino que solamente vemos nuestros propios deseos, la satisfacción de nuestro ego, de nuestra naturaleza carnal, y solamente estamos pensando en el momento y no estamos pensando en la eternidad. Por eso, obedecer las señales, tanto las de tránsito como las señales que Dios pone en nuestro camino para nuestro beneficio, es de vital importancia si queremos llegar a nuestro destino. Hay una frase de las abuelas que vale la pena recordarla, pues dice: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así también el que no atiende las advertencias de Dios seguirá desviado de la ruta. Y a pesar de que asistas a la iglesia, a pesar de que estés aquí conectado o conectada, a pesar de que hagas ciertos esfuerzos por escuchar la palabra, pero te entra por acá y te sale por acá, entonces vas a vivir como dice ese famoso proverbio de Salomón. Dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Nos vamos a ver dando vueltas en la rotonda y muchas veces preguntándonos por qué está pasando esto.
La pregunta no sería ¿por qué me está pasando esto?, sino definitivamente ¿cuáles advertencias son las que hemos venido ignorando para estar viviendo las dificultades que actualmente quizás estamos viviendo? Mi pregunta para ti en este momento es, ¿qué advertencias has estado ignorando? ¿En qué pecado has estado perseverando constantemente y has sido obstinado a pesar de que sabes que va en contra de la palabra de Dios? No en contra de lo que la gente dice, porque la gente se inventa una nueva moral. No. La palabra de Dios es una. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué estás haciendo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Cuáles son las advertencias que la palabra misma te da testimonio que tú has estado ignorando totalmente? ¿Cuáles son esas advertencias que Dios te ha hecho a través de mensajes como este? O a través de personas que llegan a tu vida y te hablan, pero tú sencillamente prefieres gritar y hacer como los niños que dicen no oigo, no oigo, no oigo, y sencillamente no los escuchas. ¿Cuáles son esas advertencias que hoy estás ignorando que seguro van a traer nuevas consecuencias sobre tu vida y sencillamente vas a dar otra vuelta más a la rotonda preguntándote por qué? Cuando empezamos a hablar acerca del pecado constante en tu vida, ¿en qué pensaste? Es importante que escuchemos qué es lo que Dios tiene para enseñarnos, qué es lo que Él quiere decirnos para que nosotros podamos, en esta ocasión, de una vez y para siempre, cortar con eso, tomar decisiones radicales para no sufrir las consecuencias que Dios quiere evitarnos, ese dolor que Dios quiere que no suframos. Por eso, muy atento, muy atenta desde donde estás, y vamos a leer lo que dice la palabra en el libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo del 22 al 25. Voy a leer la traducción del lenguaje actual y dice de la siguiente manera: Elí ya era muy viejo cuando se enteró de lo que hacían sus hijos con los israelitas y los llamó. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. En este caso, estamos hablando de Elí, uno de los últimos sacerdotes que tuvo el pueblo de Israel. Este hombre fue un hombre de Dios, que escuchaba la voz de Dios, era muy bueno discipulando y muy bueno legislando al pueblo, pero a pesar de que era muy bueno afuera, en su propia casa se distrajo y no tuvo cuidado de lo que hacían sus hijos. Fue un padre permisivo. La ley, la palabra, había establecido que era el linaje de los sacerdotes quien tenía que gobernar, pues en ese tiempo no existían reyes en la nación de Israel, es decir, que eran los sacerdotes los que fungían como reyes. Ahora bien, estos hijos de Elí, que eran los que se suponía debían heredar ese cargo de honor que tenía su padre y ser los que legislaban al pueblo, no tuvieron en poco su llamado y hacían cosas que ofendían a Dios y ofendían al pueblo. Una de las cosas que estos hombres hacían era que cuando llegaba el momento de la ofrenda, del sacrificio, en aquella época se acostumbraba a la ofrenda darla en especie. Es decir, que la gente ofrendaba sus vacas, sus toros, y lo que hacía que fuese agradable esa ofrenda era el olor grato cuando se quemaba la grasa y ese olor subía delante de Dios. Esas ofrendas y el significado y la importancia de esas ofrendas era que tipificaban a Jesús, pues Jesús fue la ofrenda máxima que se dio por nuestros pecados. Así que cuando ellos despreciaban la ofrenda, estaban despreciando a Jesús también. Obviamente ellos no lo veían así, pues estaban enceguecidos por sus propias emociones, por su carnalidad y por darle rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Pero no solamente esto, ellos para comer,
para satisfacer su hambre, ellos tomaban de lo que la gente iba a ofrendar antes de que se quemase y saliera ese olor grato al cielo cuando la grasa se quemaba, y la tomaban desde antes. Y si la gente se le oponía, ellos decían: dámela o la tomaré por la fuerza. Así que era muy grave lo que estos hombres hacían en contra de lo que Dios había establecido. Pero para colmo de males, aprovechaban su rol de autoridad y tomaban a las jóvenes que iban al templo a adorar a Dios, y ellas, él sencillamente aprovechando el lugar de autoridad que tenían estos dos hijos de Eli, se acostaban con estas mujeres. Dios había visto esto y usaba la advertencia que ya ellos sabían. ¿Por qué? Porque Dios siempre usa las mismas advertencias. La misma advertencia. ¿Y cuáles eran? La palabra, primero que todo. Colóquelo allí. Dios primero me corrige por medio de su palabra. Si quiere, anótelo para que no se le olvide. Anótelo ahí en los comentarios. Coloque: Dios primero me corrige por medio de su palabra. Ellos eran sacerdotes, ellos eran levitas, ellos se suponía que tenían que conocer la palabra, pero la ignoraban. Ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero como ignoraban la palabra, entonces obviaron esa primera advertencia. Así que Dios usó al pueblo para que hablara de ellos y dijeran lo que estaban haciendo mal. Así que el pueblo le dijo al papá de ellos: ellos están actuando de una forma muy incorrecta. Muchas veces Dios también permite que otras personas, algunas bien intencionadas, otras no lo saben manifestar, pero te dicen: ojo, que lo que estás haciendo está mal hecho. Pero estos hombres también ignoraron las advertencias de Dios a través de su propio pueblo. Y por último, Dios usó a la autoridad delegada, es decir, no solamente el sacerdote y juez, sino que ese mismo sacerdote y juez era su padre. Pero ellos también lo ignoraron. Así que Dios decidió tomar cartas en el asunto y no lidiar más con este tipo de grosería, y sencillamente dijo: a estos los voy a cortar. La palabra data y da testimonio de que estos hombres murieron exactamente el mismo día. Lo curioso o lo tremendo es que cuando Eli tuvo que haberse puesto firme como un padre y una autoridad espiritual y una autoridad terrenal que hacía valer los derechos de Dios o la voluntad de Dios por encima de sus propios sentimientos, no fue capaz de hacerlo. Y fue permisivo con sus hijos y solamente les dio una corrección mínima diciéndoles: ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Pero nunca tomó cartas en el asunto. ¿Cuántas veces ustedes que están allí viendo esta transmisión en vivo, que están viendo este video en diferido, hemos tenido que tomar cartas en el asunto con nuestros hijos, nuestras hijas, pero por miedo al qué dirá ella, no quiero ser muy duro, no quiero ser muy dura? Luego, si no tomas hoy cartas en el asunto, vas a tener que llorar las consecuencias. Y no solo eso, sino que la vida eterna de la responsabilidad que hay en tus manos, la eternidad de tus hijos, recae sobre ti como padre o como madre. Por eso no debemos ignorar las advertencias que Dios nos da. Las advertencias son claras. Primero, su palabra. Luego, las autoridades terrenales. Y muchas veces también lo hace a través de otras personas. Por eso, cuando Dios nos habla acerca de actitudes, de pecados que estamos cometiendo y que estamos persistiendo, siendo obstinados y desviándonos del camino correcto, sencillamente lo único que queda es lo que le pasó a estos dos que ignoraron totalmente las advertencias de Dios, y es que fueron cortados. No vale la pena perder la salvación, no vale la pena perder la tranquilidad y la paz que se siente estar en medio de este mundo, pero con la bendición de nuestro Señor. Por eso, ¿qué estás ignorando hoy? ¿Cuáles son las advertencias que Dios te ha venido haciendo a través de su palabra, a través de tus autoridades espirituales, llámese líderes o pastores? ¿Qué es lo que la gente te ha venido diciendo, que tú escuchas comentarios que estás haciendo algo que sabes que no está mal? Porque ahora que estamos en este mes de febrero del año 2023, pero obviamente en cualquier momento es un buen momento para tomar decisiones radicales y renunciar definitivamente a ese pecado, a esa actitud, a eso que nos tiene atados y no nos deja avanzar en el camino
o en el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso quiero hacerte una pregunta. Quizás digamos, Ofni y Fines, que eran los nombres de estos dos jóvenes o estos dos hombres que ignoraron a Dios, fueron muy obstinados. ¿Cómo es que no van a escuchar a Dios? ¿Cómo es que no van a escuchar a su padre? ¿Cómo no van a escuchar al pueblo? Pero la pregunta es la siguiente: ¿y tú, cuando tampoco los has escuchado, cuando sigues persistiendo exactamente en lo mismo, cuando Dios ha venido hablando claramente a nuestras vidas acerca de ese pecado que abofetea en la intimidad y nos quita y nos roba, sigue siendo esa gota de veneno que empaña un vaso puro de agua? Porque igualmente, si yo te paso a ti un vaso de agua y te digo, en ese vaso de agua hay solo una gota de veneno, tú no te lo tomarías. ¿Por qué crees que el Dios puro, que el Dios santo, tiene que tomarse tu vida en serio cuando tú todavía tienes esa gota de veneno que empaña aquello que dices o que vienes haciendo para alinearte en el camino? Por eso esta serie viene para advertirte, para alinearte, para que vuelvas al camino correcto, para que pienses, medites, lo hables con Dios, que le pidas a Dios a través de su palabra que te guíe y que te muestre en dónde estás fallando. Cuando nos desviamos del camino, cuando vamos en una carretera y vamos conduciendo y se supone que ya tenemos un destino trazado, pero en algún momento nos vemos en otro lugar totalmente diferente, tenemos que hacer un recorderis, un feedback hacia atrás y mirar en dónde fue que nos desviamos. Te hago una pregunta: ¿en dónde fue que te desviaste? ¿En cuál fue el error? Quizás dejaste de persistir en la oración, quizás hiciste a un lado tu vida devocional, quizás ahora tu vida de congregación es solamente a través de internet y abandonaste totalmente la iglesia, siendo que Dios en su palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tal vez no has obedecido las advertencias de esas autoridades que Dios ha puesto en tu vida para tu beneficio, pero sencillamente has decidido ser obstinado, obstinada, hacer oídos sordos y seguir en pos de tus propios deseos. Por eso, si somos realistas, ¿cuántas veces hemos perdido el camino sencillamente por no escuchar aquello que Dios nos está advirtiendo? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en nuestra vida por hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios? Hoy podemos dejar que las cosas continúen igual o sencillamente dejar o hacer un alto en el camino y no dejarnos llevar por nuestros propios deseos y decir, ok, ya hasta aquí, estuvo bueno, como diríamos acá en Colombia, ya no más. Y voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es algo muy sencillo, pero poderoso. Y te invito a que si puedes y quieres, de una vez también lo coloques allí en la caja de comentarios a modo de memotecnia para ti mismo. Dice así: aquellos que ignoran las advertencias de Dios seguirán esclavos de su error y desviados del camino correcto. Aquellos que ignoran las advertencias, el problema no es que no hayan suficientes advertencias, el problema es que creemos estar en el camino correcto, creemos tener la razón, nuestro ego nos guía, nuestra soberbia nos guía y ignoramos totalmente las advertencias que Dios está colocando en nuestra vida, a través de líderes o pastores, a través de su palabra sobre todo, o a través de las voces de aquellos que vienen y nos hablan, pero también nos hablan de parte de Dios. Y las ignoramos totalmente por seguir en pos de nuestros propios deseos. Esas personas están condenados a vivir desviados del camino correcto. Ignorar nuestros errores no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a nuestro entorno, afecta a las personas más cercanas, a los que más amamos, a nuestra familia, nuestro testimonio. Y muchas personas que ven en ti un ejemplo digno de seguir, sencillamente empiezan a volver atrás porque dicen, no, pero si ella o él que conocen más que yo está como está, ¿yo qué voy a iniciar? Y renuncian al camino del Señor a causa de tu testimonio. Por eso tenemos que ver qué cola tenemos atrás.
tus hijos te van a seguir, tus hijas te van a seguir. Las personas que están a tu alrededor en este momento están viendo en ti un testimonio, están viendo cómo inicia esa vida cristiana. Por eso, si quieres iniciar y terminar de forma correcta, yo te invito a que no ignores las señales, no ignores las advertencias y sencillamente obedécelas. Sigue por el camino correcto. Si tú ya sabes cuáles son esas decisiones que tienes que tomar, entonces hoy te invito a que tomes acciones radicales. Hay un ejemplo en la Biblia que a mí me gusta mucho usar y es cuando José está en la casa del Potifar, lo podemos ver en el Génesis, y la esposa del Potifar, que seguramente era una mujer muy hermosa, quería acostarse con José. José no se puso a dialogar con el pecado, no se puso a evangelizar a esta mujer, no se puso a leerle el libro de los Salmos, a leerle el Salmo 91. No. Este hombre salió corriendo de allí. Esa es una decisión radical. Sal corriendo. Apaga lo que tengas que apagar, corta lo que tengas que cortar, elimina a las personas que tengas que eliminar, quita relaciones en las que ya no quieres tener nada. Toma acciones radicales para cortar con el pecado y empieza a pedirle a Dios que te dé las fuerzas para mantenerte en esa actitud, para honrar al Señor en tu intimidad, seguramente conforme a lo que dice la palabra, y es que lo que nosotros hacemos en secreto, Dios nos lo reconoce en público. Por eso empieza a tomar decisiones radicales y no permitas que tu ego te ciegue. No permitas que la soberbia que hay en tu corazón acerca de que tú siempre tienes la razón no te ciegue y te permita vivir obstinado en un error que te va a llevar a la destrucción. Renuncia, acepta que estás en el camino incorrecto, renuncia a siempre tener la razón y dale en esta ocasión a aquello que Dios te está hablando hoy a tu corazón. Renuncia y di: Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra acerca de esto que yo estoy haciendo? ¿Qué dice la palabra acerca de tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué dice la palabra a tener relaciones con otras personas que no son tu pareja, tu esposa? Si son relaciones extramaritales, es la palabra que estaba buscando. ¿Qué dice la palabra acerca de vivir una mentira? ¿Qué dice la palabra acerca del homosexualismo? ¿Qué dice la palabra acerca de tantas prácticas que muchas veces tenemos? Ignoramos lo que Dios dice en su palabra, y esta definitivamente es la señal que Dios más pone enfrente de nosotros para que nosotros la obedezcamos y así nos mantengamos en el camino correcto. Reconozcamos nuestras fallas. Definitivamente todos las tenemos, todos nos equivocamos. Pero lo importante es reconocerlas, aceptarlas y volver lo más rápido posible al camino correcto. Hay una frase que es muy importante y sé que es un poco brusca, pero es importante que la tengas allí. ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Tú quieres que haya algo diferente? Bueno, la leí en un lugar y me gustó mucho, y yo digo, siempre se la recuerdo, sobre todo a los jóvenes que tengo la oportunidad de predicarles constantemente. Y es que estupidez es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No sigas haciendo lo mismo, estarás en un ciclo, en una rotonda. Sencillamente empieza a hacer cosas distintas, acepta tu error, arrepiéntete y empieza a obedecer, a acatar esas señales que Dios está colocando en tu camino para que vuelvas al camino correcto. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es muy sencilla, pero poderosa. Desde hoy, haz que cada cosa que pienses, hables y vivas sume a tu propósito. Así estarás en el camino correcto. Haz que cada cosa que pienses, hables y vivas sume a tu propósito, sume a tu camino. Así estarás en el camino correcto. Antes de tomar una decisión, tú tienes que pensar: ¿esto le suma al propósito de Dios para mi vida? Si nosotros siempre antes de tomar una decisión nos hiciéramos esa pregunta, sabríamos inmediatamente la respuesta. Si antes de iniciar una relación amorosa con una persona preguntarnos: ¿esta persona
le suma al propósito de Dios para mi vida? Si la respuesta es sí, y obviamente, y no estás casado, tú puedes decir, entonces voy por allí porque esto le suma a mi propósito. Pero si ya tienes un ápice de duda, entonces detente. Si vas a iniciar un emprendimiento, un negocio, si vas a decir sí a algo, si vas a hacer cualquier cosa en tu vida, siempre pregúntate, ¿esto le suma al propósito de Dios para mi vida? Seguramente si nos hiciéramos esa pregunta cada que vamos a tomar una decisión, entonces minimizaríamos la cantidad de errores. Escuchemos a nuestros pastores, escuchemos a nuestros líderes. Ellos ven ese punto ciego que para nosotros es imposible ver, pero seguramente Dios los puso allí para tu beneficio. ¿Qué tal si oramos? Padre, en este tiempo te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que por favor seas tú tomando el control de nuestra vida. Espíritu de Dios, hoy te pedimos que no seamos obstinados, Señor, para que aceptemos y nos arrepintamos, Señor, de ese camino equívoco que hemos venido tomando, Señor, insistiendo en él, persistiendo en él, Señor, ya sea por nuestro ego, nuestra soberbia o sencillamente por nuestra ceguera. Señor, hoy te pedimos que coloques en nosotros un corazón de carne, Señor. Saca ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne, Dios, que nos permita ser obedientes y sensibles a tu voz, Señor, y a la voz de esas autoridades, a esas señales que tú has puesto en nuestro camino para poder que lleguemos a cumplir ese propósito maravilloso que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Muchas gracias te damos en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.